Buenas, mi grupo está conformado por Geraldine Araque, Verónica Correia, Ramón de Bastos, Iron Herrera, Stephanie Medina, Vanessa Navarro, Day William Paiva, Sandra Roja, Elías Sabe y mi persona, Cristina Cafa. A continuación les hablaré sobre nuestro informe, el cual se trató del estudio de la inducción a la anestesia local, dosis terapéutica, dosis tóxica y dosis letal. Bueno, comenzaré hablando de los objetivos llevados a cabo en el laboratorio. Primeramente le voy a decir cuál fue el objetivo general. El objetivo general fue estudiar la inducción a la anestesia general mediante el empleo de dosis terapéutica, dosis tóxica y dosis letal. Los objetivos específicos que fueron llevados a cabo en el laboratorio fueron: conocer todo lo relacionado a los anestésicos generales, definir a la lidocaína y las diferentes características que presenta. También evaluar los efectos que produce una dosis terapéutica de lidocaína en ratones a lo largo de 20 minutos. Y también observar los efectos que produce una dosis letal de lidocaína en ratones a lo largo de 20 minutos. A continuación les hablaré sobre ciertos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta práctica. Algunos puntos básicos del marco teórico fueron, primeramente, ¿qué son los anestésicos locales? Estos son fármacos capaces de bloquear de una manera reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema, lo que da lugar a una pérdida de sensibilidad, aunque la función nerviosa se recupera completamente al finalizar su efecto. También está lo que sería su mecanismo de acción, que los anestésicos locales disminuyen la permeabilidad de los canales de sodio. Esta acción se verá influenciada por el tamaño de la fibra, la cantidad de anestésicos locales y también las características farmacológicas del mismo. Esto explica el bloqueo diferencial. La concentración mínima inhibitoria es la concentración mínima de anestésicos locales que bloquea la conducción del impulso en un 50% de los pacientes. Hablaremos ahora sobre las reacciones adversas. Existen varios tipos, las cuales son primeramente las reacciones adversas no alérgicas y las reacciones no relacionadas con el fármaco. Dentro de las reacciones adversas no alérgicas tenemos las reacciones tóxicas, que las causas más frecuentes suelen ser una rápida absorción del fármaco, una administración intravascular inadvertida o la inyección de soluciones muy concentradas. El peligro de este tipo de reacciones es directamente proporcional a la concentración de anestésico local alcanzada en la circulación. Además, la concentración plasmática depende de la dosis administrada, de la vía de administración, de las patologías asociadas como insuficiencia hepática, cardíaca, también una hipoxia, acidosis, etc. Y también de ciertos fármacos como por ejemplo la cimetidina, que puede alterar la cinética de los anestésicos locales. Dentro de las reacciones no relacionadas con el fármaco tenemos primeramente las reacciones psicomotoras y vasovajales, que son los cuadros clínicos que aparecen con mayor frecuencia. El síncope vasovajal es probablemente la causa más frecuente del síncope asociada con el empleo de anestesia local. Estas reacciones suelen ser producidas por el estrés y el dolor como consecuencia del pinchazo. También está la estimulación simpática, que el agente vasoconstrictor asociado a los anestésicos locales puede pasar a la circulación sistémica en grado suficiente para producir reacciones no deseables, o bien, aunque más raramente, la reacción puede ser consecuencia de una estimulación simpática endógena. Se caracteriza por la presencia de ansiedad, temblor, taquicardia, hipertensión, opresión torácica y cefalia en pacientes ansiosos. Se diferencia de la toxicidad por anestésicos locales en que no se producen convulsiones y por la presencia de taquicardia y hipertensión más que bradicardia y hipotensión. También están las reacciones tóxicas locales, que los vasoconstrictores asociados pueden provocar un aumento de consumo de oxígeno tisular que junto a la vasoconstricción pueden dar lugar a daño local en los tejidos, que es edema, necrosis, infección. También está el trauma local operatorio, que el edema y la inflamación pueden ser también consecuencia del trauma quirúrgico en relación con la técnica de anestesia locorregional. También tenemos las reacciones idiosincrásicas, que son raras, y la más conocida es la metahemoglobinemia, producida por prilocaína. También tenemos las reacciones adversas alérgicas, que teóricamente un apteno derivado de un anestésico local puede combinarse con una proteína para formar un complejo apteno-carrier contra el cual puede dirigirse cualquier respuesta inmune. La reacción alérgica más frecuente a anestésicos locales es la dermatitis de contacto. Bueno, ahora les voy a hablar a continuación de los usos, los casos en los que deben ser indicados. También existen varios tipos.
los cuales son principalmente la anestesia superficial de la piel y las mucosas. Este tipo de anestesia administrada por inyección intradérmica o subcutánea actúa sobre las fibras nerviosas sensitivas y surte un efecto en un periodo muy corto de tiempo. Tras su administración, unos 2 a 5 minutos, prolongándose su capacidad anestésica durante unos 30 a 40 minutos. También tenemos la infiltración extravascular e intravascular, que es el método de elección en los casos de cirugía menor. Se realiza mediante una inyección del anestésico que difunde y afecta las terminaciones nerviosas del tejido a anestesiar. Los más utilizados son la lidocaína, la procaína y la bupivacaína. También tenemos el bloqueo de nervios y troncos nerviosos. El alcance de la anestesia es variable, puede afectar desde un solo nervio hasta todo un plexo nervioso. La asociación con adrenalina es frecuente en esta modalidad de anestesia. Muy bien, también tenemos la anestesia epidural y espinal o intratecal, que requiere la administración del anestésico en el espacio epidural y subaranoideo del canal raquídeo a nivel torácico, lumbar o caudal, respectivamente. En anestesia espinal pueden utilizarse soluciones hiperbáricas obtenidas con glucosa para asegurar la permanencia de la solución al nivel deseado, dificultando así su difusión y paso a la circulación sistémica. Y por último hablaré sobre los tipos de dosis, que está en la dosis subóptima o ineficaz, que es la máxima dosis que no puede producir efecto farmacológico apreciable. También está la dosis estándar, que es la dosis que se prescribe para todos los pacientes, considerando poca variación en peso, edad, etc. O bien considerando que el fármaco tiene un margen de seguridad. También está la dosis mínima, que es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. También está la dosis máxima, que es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. También está la dosis terapéutica, que es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. También está la dosis tóxica, que constituye una concentración que produce efectos indeseados. También está la dosis mortal, que es la dosis que inevitablemente produce la muerte. La DL50, denominada dosis letal 50 o dosis mortal 50%, es la dosis que produce la muerte en 50% de la población que recibe la droga. También tenemos la D50, denominada dosis efectiva 50, que es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe la droga. Cuadro prelaboratorio. Entre las características de la lidocaína podemos mencionar su nombre químico, el cual es 2-dietilamino N2,6-dimetilfenilacetamida. Su presentación en Venezuela es en ampollas en diferentes mililitros y diferentes concentraciones. Tenemos las ampollas de 5 y 10 mililitros de lidocaína al 1%, que corresponden a 10 miligramos. Tenemos las ampollas de 5, 10 y 20 mililitros de lidocaína al 2%, que corresponden a 20 miligramos. También tenemos las ampollas de 5 y 10 mililitros al 5%, que corresponden a 50 miligramos, las de 1,8 mililitros de lidocaína al 2% con adrenalina, que corresponden a 0,0125 miligramos, y por último, las ampollas de 2 mililitros de lidocaína al 2% hiperbárica. Su mecanismo de acción es relativamente simple. El anestésico difunde y alcanza los axones neuronales, estabilizando la membrana y evitando la despolarización. Esto ocurre cuando se inhibe la entrada de sodio a la célula por bloqueo de los canales iónicos. En cuanto al corazón, la lidocaína produce la disminución de la frecuencia cardíaca. La contracción muscular miocárdica ocurre con la entrada de sodio al miocito, que promueve la contractilidad de la fibra muscular. Con respecto a la farmacocinética, su absorción depende de la dosis, de la concentración y de la vascularización del tejido en donde se administra, siendo así la vía subcutánea la que tiene menor absorción. Otro de los elementos que condicionan su absorción es su asociación con un vasoconstrictor. Este anestésico local suele combinarse con epinefrina, un vasoconstrictor que reduce la absorción sistémica del fármaco. El 90% de la lidocaína se metaboliza en el hígado a través de la hidroxilación del núcleo aromático, y este se excreta por los riñones.
Podemos mencionar también sus dosis. Tenemos las dosis del adulto, que en la lidocaína con epinefrina es de 7 miligramos por kilogramos de peso corporal. No se debe repetir su dosis en el transcurso de 2 horas, ni tampoco se debe exceder de 500 miligramos por día. También tenemos la dosis pediátrica, que esta es una dosis media de 20 y 30 miligramos por sesión, y esta también se puede calcular con el peso del niño en kilogramos por 1,33. Tenemos la dosis tóxica, que es aquella dosis mayor a 5 miligramos que produce o genera contracciones séricas, como aquellos síntomas de toxicidad como vasiculaciones o parestesias. Tenemos la dosis letal, que es aquella dosis mayor a 7 miligramos que produce concentraciones plasmáticas que generan convulsiones, coma, incluso paro respiratorio que puede producir la muerte. También podemos mencionar las interacciones. La administración de la lidocaína con otros antiarrítmicos puede producir efectos sinérgicos, aditivos o efectos tóxicos. Con respecto a las reacciones adversas por vía sistémica, esta puede producir hipotensión, bradicardia o incluso paro cardíaco. En vía raquianestesia, esta puede producir dolor de espalda, cefalia, incontinencia fecal o urinaria. También puede producir parálisis en extremidades inferiores, entre otros. Y también tenemos la vía tópica, que esta puede producir reacciones en el lugar de administración, ya sea una quemazón, dermatitis, irritación cutánea, entre otros. Tenemos sus usos más comunes, las cuales son soluciones inyectables, aerosol, crema y gel bucal. Y por último tenemos las vías de administración, que se administran por vía tópica, infiltración, anestesia regional intravenosa, vía epidural, también vía subcutánea, entre otros. Mi nombre es Verónica Correia y los materiales, equipos y reactivos a utilizar son ratones de experimentación, balanzas, jeringas y ampollas de lidocaína. Ahora, en el procedimiento experimental, tanto en la práctica número 1 como en la práctica número 2, estos procedimientos son similares, excepto a la hora de calcular la dosis a utilizar, debido a que en la práctica número 1, después de pesar al ratón, se va a calcular la dosis en función a la dosis terapéutica y el peso del ratón. Y en la práctica número 1 se va a pesar al ratón y aquí se va a calcular la dosis en función a la dosis letal y el peso del ratón. Una vez calculada ya la dosis, aquí ya se va a proceder a medir los signos para el estado basal del ratón de experimentación. Luego aquí se va a realizar la administración de la dosis calculada para luego al final observar los signos que presenta el ratón después de la administración para anotarlos. Los cálculos realizados para saber qué dosis es la que se va a utilizar, estos se realizan en función al peso del ratón. El peso de un ratón de experimentación promedio vienen siendo 20 miligramos, 20 gramos. Entonces, estos hay que pasarlos a kilogramos, que estos vendrían siendo 0,02 kilogramos. Entonces, luego para calcular la dosis terapéutica, este 0,02 kilogramos se van a multiplicar por 2 miligramos sobre kilogramos. Los kilogramos se van con kilogramos y el resultado que nos va a dar va a ser 0,04 miligramos. Ahora, para calcular la dosis letal, estos 0,02 kilogramos que representan el peso del ratón se van a multiplicar por 7 miligramos sobre kilogramos. Entonces, los kilogramos se van con los kilogramos y el resultado que nos va a dar va a ser 0,14 miligramos. Luego de esto, los resultados obtenidos en la práctica número 1, que es el estudio de la dosis terapéutica en un ratón de experimentación, fueron los siguientes. Tanto la frecuencia respiratoria como la cardíaca disminuyeron al paso de los minutos. Lo que viene siendo la movilidad, solo hubo presencia de esta en el primer minuto, cuando la lidocaína aún no había hecho efecto. La miosis hubo presencia solamente al final y al principio.
lo que viene siendo la midriasis y la micción urinaria, esta hubo presencia solamente en el minuto 10. Ya lo que viene siendo la defecación, hubo presencia solamente al principio y al final. No hubo presencia ni de vómito ni de sudoración. Y la salivación, solo hubo presencia. La salivación fue normal en todo a lo largo de los 20 minutos. Ahora, en la práctica número 2, el que se denomina estudio de la dosis letal en un ratón de experimentación, aquí tanto la frecuencia respiratoria como la cardíaca disminuyeron rápidamente, hasta el punto en el que en el minuto 20 ya el ratón se encontraba muerto. Esto es debido a que la lidocaína, como cualquier anestésico, deprime el sistema nervioso y respiratorio, dependiendo de la dosis que se va a utilizar. Entonces, mientras mayor sea la dosis, mayor será la supresión del sistema nervioso central. Y si la supresión es mayor de lo que el organismo puede soportar, la depresión respiratoria y cardiovascular va a producir un paro cardíaco, lo que provocó la muerte del ratón. Aquí tanto la movilidad como la miosis solo hubo presencia en el primer minuto. Lo que viene siendo la midriasis y la sudoración hubo presencia a partir del minuto 10 hasta el final. La defecación, micción urinaria y la salivación hubo presencia solamente en el minuto 10. Y por último, no hubo presencia de vómito. Mi nombre es Vanessa Navarro y continuando con la práctica de laboratorio, mi punto a tratar es la discusión de resultados, la cual cuenta con una serie de preguntas. Como primera pregunta tenemos, explique la diferencia de la dosis terapéutica y la letal y cómo se vislumbrarían los efectos tóxicos de estos fármacos en caso de una dosis tóxica. La dosis terapéutica se encuentra comprendida por la dosis mínima y la dosis máxima, siendo la dosis mínima la que produce el efecto terapéutico y la dosis máxima es aquella dosis que puede ser tolerada sin la manifestación de efectos adversos o tóxicos. Ahora, la dosis letal es aquella cuya administración causa la muerte. Su diferencia viene dada debido a que cuando se administra una dosis terapéutica se puede revertir el efecto secundario que puede llegar a causar el fármaco sin la necesidad de causarle la muerte al paciente. Pero la dosis letal alcanza su efecto cuando ya sobrepasa la dosis máxima, causando así la muerte. Con respecto a la dosis tóxica, es aquella que produce efectos indeseables y peligrosos. Entonces, cuando se administra lidocaína en una dosis tóxica baja, puede llegar a estimular el sistema nervioso central y a una dosis tóxica alta, es decir, en una sobredosis, genera contracciones tóxicas altas en el plasma, deprimiendo así a las funciones centrales. Como segunda pregunta tenemos el mecanismo de acción de los anestésicos locales, los cuales actúan en la membrana celular de la fibra nerviosa, bloqueando los canales de sodio e impidiendo el aumento de la permeabilidad. E impiden la despolarización de la membrana, fenómeno que es necesario para la generación y conducción del impulso nervioso. Por lo tanto, no afecta el potencial de reposo y al impedir que el impulso llegue a su valor umbral, bloquea la fase inicial del potencial de acción. Los canales de sodio pueden encontrarse en estado de reposo, abiertos, cerrados o inactivos. Como tercera pregunta tenemos al mecanismo de acción, reacciones adversas y uso de la lidocaína. Mecanismo de acción de la lidocaína. La lidocaína bloquea tanto la iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones. Esto estabiliza reversiblemente a la membrana e inhibe la fase de la despolarización, lo que interrumpe la prolongación del potencial de acción y consecuentemente bloquea la conducción. Las acciones sobre el sistema nervioso central pueden producir estimulación o depresión y las acciones sobre el sistema cardiovascular puede producir una depresión de la excitabilidad y de la conducción cardíaca. Reacciones adversas. Al igual que todos los anestésicos locales, la lidocaína puede producir una toxicidad significativa sobre el sistema nervioso central, sobre todo cuando alcanza concentraciones séricas elevadas. La toxicidad inducida por la lidocaína se presenta con síntomas de estimulación del sistema nervioso central, tales como la ansiedad, aprensión, agotamiento, nerviosismo,
confusión, visión borrosa, temblores, vómitos, mareos e incluso convulsiones. Posteriormente también se pueden ver involucrados síntomas depresivos como la somnolencia, inconsciencia, depresión respiratoria y paro respiratorio. Sin embargo, es necesario mencionar que en ciertos pacientes estos síntomas de la toxicidad del sistema nervioso central suelen ser leves y transitorios. Los efectos cardíacos de los anestésicos locales se deben a la interferencia de la conducción en el miocardio. Los efectos cardíacos aparecen con dosis altas y generalmente ocurren después de la aparición de la toxicidad del sistema nervioso central. Los efectos cardiovasculares adversos inducidos por la lidocaína incluyen depresión del miocardio, arritmias cardíacas, entre otros. Ahora, la combinación de la lidocaína con un vasoconstrictor aumenta la probabilidad de producir ansiedad, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, inquietud e incluso hipertensión. Y por último tenemos a los usos de la lidocaína. Los efectos antiarrítmicos de la lidocaína son resultados de su capacidad para inhibir la entrada del sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio, lo cual aumenta la recuperación después de la repolarización. La lidocaína produce un efecto anestésico mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad de la membrana del nervio al sodio, al igual que afecta la permeabilidad del sodio en las células del miocardio. Mi nombre es Sandra Rojas y les voy a hablar primeramente sobre las ventajas y desventajas de la lidocaína versus la bupivacaína. La lidocaína tiene entre sus ventajas que tiene un inicio de acción rápido, tiene efecto vasodilatador y aunque se considera altamente tóxica, su nivel de toxicidad es bajo en comparación a la bupivacaína. También por tener un pH ácido entre 4.8 y 6, se puede decir que se absorbe de manera más fácil y rápida que la bupivacaína. Entre sus desventajas encontramos que su efecto es de corta duración y es de potencia moderada en comparación a la bupivacaína, y también es más neurotóxica. También tiene un coeficiente bajo de tan solo 2.9 y la unión a proteínas es del 65%, lo que explica su efecto de corta duración. La bupivacaína tiene como ventajas que es de efecto de larga duración, es 4 veces más potente que la lidocaína, también tiene un coeficiente de partición de 27.5, lo que es una sustancia muy liposoluble y por tanto presenta una actividad de absorción completa y bifásica, y su unión a proteínas es del 95%, lo que explica el efecto de larga duración. Entre sus desventajas tenemos que es de inicio de acción lento y es muy tóxica, es altamente tóxica. Es más cardiotóxica que la lidocaína, ya que se disocia lentamente de los canales de sodio en diástole. Y también tiene la desventaja de que tiene un pH más alto que la lidocaína y de 6, y por ende se puede decir que se absorbe de manera más lenta que la lidocaína. Ahora, en el uso de los anestésicos locales se deben de tener en cuenta ciertos riesgos y precauciones. Entre los riesgos que se pueden presentar tenemos reacciones tóxicas debido a la acción directa de estos agentes anestésicos sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, debido a la absorción rápida a la circulación, pudiendo el paciente presentar síntomas como mareo, náuseas, vómitos, hipotensión, convulsiones y coma. También se pueden presentar reacciones vasovagales debido, o por así decirlo, como respuesta psicomotora a la intervención y no al anestésico en sí, sino por la intervención, y se presentan síntomas como hiperventilación, bradicardia, palidez. También están las reacciones simpático-miméticas como temblor,
hipertensión y taquicardia debido a las pequeñas dosis de adrenalina que contienen los anestésicos. También se pueden presentar reacciones alérgicas que en su mayoría son dermatitis de contacto debido a los anestésicos derivados del ácido paraaminobenzoico o los parabenos que puedan contener. Como precauciones debemos de tomar en cuenta que en pacientes con daño hepático se debe suministrar una dosis menor a lo que se está acostumbrado, ya que los anestésicos locales de tipo amida se metabolizan en el hígado y los de tipo ésteres requieren para su hidrólisis de la pseudocolinesterasa que se sintetiza en este órgano. También se debe ser cuidadoso en aquellos casos de alteraciones miocardíacas y anemias intensas, ya que estos anestésicos pueden producir el peligro de hipotensión arterial. Si hablamos de la lidocaína como anestésico local en específico, debemos de tomar en cuenta que está contraindicada para aquellas personas que presentan hipersensibilidad a la lidocaína, aquellas personas en estado de shock con hemorragias graves, que también tengan hipotensión grave, en aquellos casos de inflamación o infección en la zona de aplicación y aquellas personas con difusión renal o hepática. Ahora, por último y para concluir, vamos a explicar la relación de los parámetros de los efectos señalados en los cuadros con el mecanismo de la lidocaína. Pues bien, estos efectos guardan una relación cercana con los efectos farmacológicos de la lidocaína, que se caracteriza por la depresión cardíaca, depresión respiratoria, estupor, pérdida de la actividad en la musculatura como lo es en los esfínteres y también en la depresión centralizada de la actividad nerviosa. Como sabemos, por lo general la lidocaína se usa como anestésico local. Sin embargo, por la vía de administración en la que se usa en este escenario, tiene un efecto más sistémico, por lo tanto afecta todo el organismo del roedor. Otra característica importante es que dichos efectos se ven relacionados en una curva de dosis-efecto con progresión lineal en la que a mayor dosis, mayor será el efecto ocasionado. Dichos efectos se evidencian de manera numérica y sintomática. Gracias.